Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso y maravilloso día. De la misma manera, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este siguiente video, en el cual les vengo a compartir unas deliciosas papas con nopales y chicharrón en salsa de chile puya. Quedan muy ricas, los invito a que las preparen y verán que les van a encantar. Los invito a ver conmigo los ingredientes para estas papas. Aquí tengo los nopales ya cortados en cuadritos y limpios, los chicharrones en pedazos pequeños, 5 papas, 3 jitomates, 2 chiles guajillos, 10 chiles puya. Aquí tengo una cucharadita de pimienta en polvo, una cucharadita de comino en polvo y 2 cucharaditas de orégano chiquito, orégano mexicano como se conoce, no es orégano de que usamos para el pozole ni el menudo. Aquí tengo 5 dientes de ajos y un cuarto de cebolla grande. Aquí tengo los chiles y los voy a desensemillar y desvenar, ayudándome con esta tijera de cocina para que se me facilite más desensemillarlos. Así voy a continuar hasta terminar de desensemillarlos. Aquí en ese sartén caliente los voy a poner a que se tuesten los chiles. A mí en lo personal siempre me gusta tostar los chiles antes de ponerlos a hidratar porque eso le da mejor sabor a nuestra comida, pero no debemos dejar que se nos quemen porque entonces van a amargar la comida. Tienen que estar bien tostaditos pero no quemados. Aquí agrego los jitomates en esta olla con agua caliente. Los chiles están bien lavados, los chiles y los jitomates, porque vamos a utilizar de esta misma agua. Los tapamos y en este sartén agrego aceite, lo dejo calentar y voy a agregar los nopales. Aquí los mezclo un poco y les voy a agregar sal, y la sal es al gusto de cada quien. Los mezclo. Aquí le agrego una pizca de carbonato para que la baba se pegue al sartén y nuestros nopales no queden babosos. Les recomiendo que le pongan el carbonato en cuanto pongan los nopales, pero a mí se me pasó el tiempo y no lo hice. Como pueden ver, se va pegando la baba al sartén y nuestros nopales van a quedar sin baba. Aquí ya están, los reservamos. Agrego aceite en este otro sartén para empezar a freír las papas. Les pongo sal al gusto. Las mezclo para que se integre la sal y las vamos a dejar freír. En este sartén agrego un poquito de aceite, agrego los ajos y la cebolla. A mí en lo personal siempre me gusta freír los ajos y la cebolla cuando voy a hacer una comida en salsa roja, porque tiene mucho mejor sabor si freímos los ajos y la cebolla a que si los ponemos en crudo. Agrego los jitomates en la licuadora, los chiles, el agua y las especies. También le voy a agregar los ajos y la cebolla. La voy a llevar a licuar muy bien por un buen tiempo porque me gusta bien licuada, porque no me gusta colar la salsa. Aquí ya están listas las papas. Le agrego la salsa y como pueden ver está bien molida. Le agrego agua y le voy a agregar la sal. La sal, como siempre, es al gusto de cada quien. Le agrego los nopales. Le agrego los chicharrones y lo mezclo todo muy bien. Aquí le voy a agregar también un poquito más de orégano, como menos de media cucharadita de orégano directamente a la salsa para que quede más rica. La tapamos y dejamos que hierva un buen tiempo. Y tiempo después, aquí vamos a ver el resultado. Aquí están nuestras papas. Huele muy rico aquí en la cocina. Ya quiero cenar. Las hice para cenar. Y los invito a que las preparen, créanme que sí les van a gustar. Como pueden ver, se miran muy ricas y no solamente se miran, sino que están bien ricas y la cocina huele bien rico. Aquí ya están listas. Si las preparan y les gustan, por favor déjenme sus comentarios. Y también los invito a que se suscriban a mi canal. Si aún todavía no lo hacen, los invito a que me den un like
a que también toquen la campanita para que reciban una notificación cada que suba un video nuevo. Les voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace de Chely y sus postres. Espero lo visiten. Y estos son algunos de los videos que van a encontrar allí. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.